Primero, verificación del curso. Segundo, lectura y aprobación del acta 002 del 14 de marzo del 2024. Tercero, lectura del currículum del doctor Gonzalo Suárez Beltrán. Cuarto, presentación del trabajo, el aporte del siglo XX a la responsabilidad patrimonial del Estado, a cargo del residenciario Gonzalo Suárez Beltrán. Quinto, respuesta a cargo del académico de número doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Y sexto, toma de juramento, entrega de diploma e imposición de insignias. Le doy el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Queda a la consideración de los señores académicos. Preguntas y aprueba. Queda aprobado. ¿Cuál es el primer punto, señor secretario? Señor presidente, el primer punto es la verificación del quórum de las personas presentes en esta corporación y de que aquellos que se encuentran de manera virtual, contamos con quórum para la presente sesión. Muchas gracias. Este punto es la lectura del currículum del doctor Gonzalo Suárez Beltrán. El doctor Gonzalo Suárez Beltrán es bachiller del Colegio de Boyacá en el año 1984, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana en la promoción de 1989, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y en Derechos Humanos de la Universidad Complutense en el año 1994. Máster en Ciencias Políticas para el Desarrollo del London School of Economics en 1998. Como funcionario fue viceministro de Justicia y del Derecho entre el 2000 y el 2001 y secretario general del Ministerio del Interior en el año 1999. Líder de la reforma del Estatuto General de la Contratación, que se convirtió en la Ley 1150 del 2007, y su reglamentación, así como estructuración legal de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Redactor de la Ley Acción de Cumplimiento y coautor de estatutos antitrámite de la Ley de Acciones Populares y del Club, de la Ley de Creación de la Unidad de Análisis Financiero y del Estatuto de Conciliación. Asesor, litigante, árbitro, consultor y asesor en Derecho Administrativo por más de 20 años. Consultor del BID, Pacto Interamericano de Desarrollo, para la evaluación de sistemas contractuales públicos en sus países miembros y asesor de reformas legales en 7 países desde el año 2009. Profesor de Derecho Administrativo en pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana y de maestría en la Universidad del Rosario. Doctrinante y conferencista en contratación pública. Conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado de Colombia durante el año 2019. Miembro correspondiente a la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde el 21 de febrero del año 2013. Y lo más importante, hijo de Gonzalo y Luz Dora, orgullosamente padre de María Camila y de Laura, y esposo de Astrid y hermano de María Carolina. Medio del currículum, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muchas felicitaciones al doctor Gonzalo Suárez Beltrán por esa hoja de vida tan llena de realizaciones y de reconocimiento. Felicitaciones. El siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El cuarto punto es precisamente la presentación del trabajo, el aporte del siglo XX a la responsabilidad patrimonial del Estado, por el doctor Gonzalo Suárez Beltrán. Tiene la palabra el doctor Gonzalo Suárez. Bueno, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, presidente de nuestra academia, doctor Saúl Sotomonte, primer vicepresidente y amigo, doctora Sandra Morelli Rico, tesorera, nos hace mucha falta la doctora Lucy Cruz de Quiñones, a quien mandamos un saludo, doctor José Celestino Hernández, secretario general, señores magistrados y magistrados que me honran con su compañía esta tarde, señoras y señores académicos en sus categorías de honorario, de número, correspondientes, dignatarios de la academia y de los capítulos regionales de la academia. Muchas gracias a todos por acompañarme, mi querida familia. El aporte del siglo XX a la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia. A la memoria de 3 ilustres académicos: Fernando Sarmiento Cifuentes,
jurista y caballero. Gabriel de Vega Pinzón, administrativista y entrañable amigo. Antonio José Uribe Gaviria, precursor del derecho administrativo colombiano y expresidente de nuestra academia en 1904. Abuelo de nuestra académica Claudia Dangond. Bisabuelo. Toda teoría de la responsabilidad refleja una cierta forma de civilización. Así comienza Rivero su explicación sobre los fundamentos de la responsabilidad en el derecho administrativo. Hoy damos por sentado que si un daño es imputable al Estado, este debe repararlo, y que los jueces lo pueden obligar a hacerlo. Claudia está acá, no lo había visto. Esta es una conquista, y es una conquista reciente, señor presidente, porque el derecho administrativo es joven. Nació con la Revolución Francesa y aún está en construcción. Antes de eso, el concepto de soberanía impedía la responsabilidad de los gobernantes, porque eran inmunes. El rey Sol Luis XIV de Francia proclamaba ser responsable solo ante Dios, naturalmente, bajo la doctrina del derecho divino de los reyes. Los reinos e imperios previos a la aparición del Estado de Derecho no construyeron una teoría de responsabilidad civil del Estado. Tal vez algunos precedentes podrían encontrarse interesantes. Los pleitos colombinos. Los sucesores de Colón demandaron a la corona de Castilla y León en defensa de los privilegios que el almirante había pactado en las capitulaciones de Santa Fe con los reyes católicos, después del fallecimiento de este. 30 años tomaron. Terminaron en un laudo arbitral en 1536, que trató las relaciones entre la corona y la familia Colón sobre la base de obligaciones recíprocas y no sobre la de gracias reales, precedente de responsabilidad contractual, a no dudar, habiendo logrado la familia obtener una condena a su favor en una proporción. Pasada la Revolución Francesa, la maduración del concepto de responsabilidad patrimonial del Estado tan solo comienza en 1873, un 8 de febrero, con el famoso fallo Blanco, el Tribunal de Conflictos, que decidió que los daños sufridos por una pequeña niña arrollada por un carruaje de una empresa de tabaco pública debían ser conocidos por la jurisdicción contenciosa y bajo normas especiales de responsabilidad y no sobre aquellas que rigen las relaciones entre particulares del Código Civil. Así comenzó esta evolución jurisprudencial en muy buena medida, aunque normativa también. En uno y en otro caso, bajo el principio nemine in ledere, el principio de no dañar, pero aplicado al Estado y a su actividad. Porque es que antes del fallo Blanco, los jueces se inhibían por pensar que no tenían competencia en relación con el soberano, pero además porque se creía que en tanto no era función del Estado dañar, si el funcionario dañaba, lo hacía como un hecho personal y debía responder por ese hecho personal, con todas las limitaciones que tenía para la víctima tener que perseguir el patrimonio de un funcionario y no el del Estado. Eso empezó a cambiar ese 8 de febrero. Nuestro siglo XIX a ese respecto podría referenciarse, empezando por decir que desde luego comenzó con la construcción de una república liberal clásica, que desaparecida la Gran Colombia en el año 30 nos vimos abocados a por lo menos 7 guerras civiles nacionales, que solían terminar con una nueva constitución, con la de los vencedores, que imponían su criterio, característica a la que no escapa la obra maestra de 1886, que también lo fue. Pero lo que me importa resaltar aquí es que ninguna de esas constituciones trajo un principio de responsabilidad del Estado. Sin embargo, comenzando la vida republicana,
en 1823 el doctor Ramiro Saavedra encuentra una primera ley que reconoce responsabilidad al Estado atada a indemnizaciones por trabajos públicos. Es un precedente importante. En ese sentido, el trabajo de los jueces se limitaba entonces a aplicar la ley contra la lectura de la ley, contra la lectura literal de la ley, no contra la de un principio. ¿Cuándo empezó a cambiar eso? Con la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, que trajo, comentábamos con el doctor Esguerra, dos principios. Uno en su artículo 15, atado a la protección a ultranza del derecho de la propiedad. Y otro, que pregonaba que el Estado federal podría asumir con cargo a los estados federados la indemnización de daños que los funcionarios de estos hubieran causado. Primera noción en nuestro derecho público de agente del Estado que vincula al Estado. Ahora, de una manera indirecta, pero vale la pena reseñarlo. El primer fallo interpretando esos principios, que algunos estudiosos por allá en la Universidad del Rosario, el doctor Henao, encontraron hace unos años, es del 7 de diciembre de 1864, en el que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Colombia, la Corte Suprema Federal, a partir de esos dos principios constitucionales, condenó al Estado. Posteriormente, una ley reconoció los daños que hubiese sufrido la población a manos de los ejércitos en conflicto en la guerra de 1861 al 62, aquella que llevó a don Tomás Cipriano Mosquera al poder. Pero destaco que lo que la ley hizo fue reconocer los daños de ambos bandos. Tal vez tuvo que ver que hubiera ganado el bando rebelde, pero así fue. Y ese precedente se aplicó posteriormente en el año de 1877, cuando se dispuso lo mismo en relación con el conflicto del 76 y 77, la guerra de las escuelas. Ese par de leyes, dicen estos estudiosos, le permitieron algo así como 800 condenas a la Corte Suprema Federal contra el Estado colombiano por daños vinculados a contribuciones forzosas a los ejércitos, expropiaciones de bienes, daños en bienes, etc. Un espíritu civilista de protección a la propiedad, sin duda, que en esa época, habría que decir, brilló por su ausencia cuando don Tomás Cipriano Mosquera decidió la desamortización de los bienes de manos muertas. Nos tocó esperar unos añitos, padre Echeverry, para arreglar esa responsabilidad con la Iglesia en el concordato de 1887. Pero bueno, bajo la égida de la Constitución del 63 pasó algo muy importante en términos de responsabilidad, y es que floreció la idea de la unificación de las normas civiles. Bajo el Estado federal, entonces, los estados federados empezaron a adoptar sus códigos civiles, y quedaba ese pedacito de territorios que nadie quería administrar, a los que llamaban de la Unión. Y entonces el Código Civil de la Unión, adoptado por el Estado Federal en 1873, vendría a ser entonces nuestro Código Civil, el Código Civil de Bello, el hermoso Código Civil de Bello, que por supuesto contiene los fundamentos normativos hoy vigentes de responsabilidad civil. Esos mismos cuya sustancia encuentra asiento en las mismas 7 partidas, y en el derecho romano mismo, como antecedente remoto. Pero bueno, este trabajo es sobre el siglo XX y no sobre el siglo XIX. Para tratar de llegar al XX, habría que decir que las páginas más importantes del siglo XIX las escribió en realidad la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los últimos años de ese siglo. 2 sentencias, ambas de octubre, una del año 1896 y otra de 1898. Ambos casos se originaban en ese momento en el Estado Soberano de Panamá. En el primero se condenó a la nación a asumir las consecuencias patrimoniales de un delito de homicidio,
parte de unos agentes de policía. Responsabilidad extracontractual. El segundo recayó sobre el irrespeto de un contrato de concesión. Concesión para construir un mercado en la ciudad de Colón. Cuando estalla la guerra de 1885, el jefe militar designado por el gobierno federal decide terminar el contrato. Lo caducó. Encontró la expresión en el contrato y lo caducó, aduciendo que podía hacer uso de la unilateralidad por incumplimiento. La Corte Suprema revisa el asunto y encuentra que el que violaba el contrato era la parte pública, porque no se le había entregado el lote para que el señor, a pesar de haber hecho unas inversiones, pudiera desarrollar el asunto. Y entonces termina el siglo XIX con esos dos fallos, uno contractual, otro extracontractual, pero en ambos casos por responsabilidad indirecta, porque los primeros condenados eran los funcionarios y solo subsidiariamente el Estado. Y así llegamos al siglo XX. Corría el año 1900, el mes de abril del año 1900, y don Antonio José Uribe, cuyo retrato de perfil está debajo del monitor, decía: todo buen colombiano debe hacer votos porque termine entre nosotros la larga época de la retórica política y comience la época de la administración fundamental. Deseo argumentar aquí, señor presidente, en esta academia, que no sería sino hasta esa reforma constitucional de 1910 que logramos tener una constitución incluyente, una constitución que tuviera en cuenta al vencido, fruto de una constituyente que el general Rafael Reyes quiso que fuera mixta políticamente, aunque con alguna mayoría de los ganadores. Pero ese proceso permitió aclimatar un mejor ambiente, al punto que el siguiente gobierno de don Carlos R. Restrepo, el constituyente de Antioquia, que proclamó la Unión Republicana y que quiso gobernar con los liberales e invitó a Uribe, pudo decir en 1914 lo siguiente: si ningún partido ha encontrado en mí el fiel intérprete de sus odios, de sus amores o de sus intereses, es porque he presidido un gobierno colombiano. Al presidir cualquier facción me hubiera ganado el sufragio incondicional de medio país, pero el otro medio, y sobre todo mi conciencia, me hubieran negado el suyo. En ese ambiente nacieron nuestras primeras joyas en el tema que hoy nos ocupa. Por supuesto, se consolidó el control de constitucionalidad en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, primer gran logro. Pero en lo que a nosotros compete en especial, se concibió el primer Código Contencioso Administrativo, la Ley 130 de 1913, y se organizó la jurisdicción en el acto legislativo 1 del 14, siguiendo el modelo que más o menos podemos reconocer hoy, con las dos funciones, la consultiva y la jurisdiccional, en el Consejo de Estado. Y se creó la acción pública de nulidad para controlar los actos administrativos o aquellas expresiones, decía el artículo primero, expedidas con pretexto de tal. Hermosa expresión para evitar el desborde del poder. Al tiempo de ello, se concibió el primer aporte, para mi gusto, del siglo XX a la construcción del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. En tanto, se estableció en el artículo 80 del nuevo Código la posibilidad de accionar para que se reparara el daño en los derechos civiles de quien los hubiera sufrido por un acto administrativo ilegal. El control del daño del acto administrativo ilegal. Nació ahí lo que llamamos restablecimiento del derecho, acción de plena jurisdicción. Primera oportunidad. Y bueno, con la organización de la jurisdicción contenciosa, se generó entonces una dualidad de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Claro, en el Consejo de Estado queda lo que acabo de referir. ¿Qué quedaba en la Corte Suprema de Justicia? Pues la Constitución del 86 le daba la competencia de conocer los negocios contenciosos en que tenga parte la nación. Luego eso significó que conociera los asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual. Y así fue durante un tiempo largo. Lo sería hasta 1964.
momento en el que se consolidó en el Consejo de Estado todo el control de la administración, con un interregno en el año 41, que le permitió en el segundo Código Contencioso del Consejo de Estado conocer de responsabilidad nacida de un par de causas, pero no de todas. Pero bueno, este periodo inicial con el que arranca el siglo XX consolida el control de legalidad entonces en un ambiente de convivencia política, de alguna tranquilidad en lo público. Sin embargo, habría que decir que el 6 de diciembre de 1928 que el panorama se empañó con la masacre de los bananeros, cuya indignante impunidad aún resuena, así como las palabras de Gaitán al denunciarlo en el Congreso. En lo político, ese episodio fue una de las causas del final de la hegemonía conservadora y de la llegada de la República Liberal en el año 30. En lo jurídico, el silencio de la justicia fue elocuente. La revolución en marcha de López Pumarejo vino en el año 36 a incorporar a la Constitución el concepto social de manera transversal, a superar la idea del Estado gendarme, a pensar que el Estado debe transformar la sociedad, que el Estado se debe a la gente, en función, en procura de un mínimo existencial. Ese paso cambió significativamente el cometido constitucional de la organización política y con él el contenido del derecho administrativo, que para colocar en movimiento el derecho constitucional requiere entonces apelar a esos fines e instrumentalizarlos. Dice algún célebre profesor español que el derecho administrativo es derecho constitucional en movimiento. Pues eso es lo que aquí cambió. Hacia dónde iba el derecho público, cambió la orientación entonces de lo administrativo. Ese segundo código de la ley 167 del 41 le dio entonces al Consejo de Estado jurisdicción extracontractual sobre hechos y operaciones administrativas. Decíamos entonces que el aporte del siglo XX a la formación jurisprudencial de la responsabilidad deberíamos dividirlo en dos entonces según las competencias, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado. La primera fase entonces de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia hasta el año 64. Bueno, destacaría primeramente en lo contractual que la Sala Civil aplicó a los contratos del Estado el régimen general de las obligaciones y de los contratos civiles, cosa que seguimos haciendo, y reconoció la existencia y necesidad de unilateralidades en los contratos para proteger el interés público, cosa que seguimos haciendo. Pero además en el año 36 conceptualizó nada menos que el principio de equilibrio económico del contrato. Gran aporte de la Corte Suprema de Justicia, que venía desde luego de un escenario, de un principio distinto, el pacta sunt servanda, para pasar a reconocer que las circunstancias del pacto pueden haber cambiado y que enfrente de eso la equivalencia conmutativa de las prestaciones puede haberse alterado. Y así lo reconoció. Y para apreciar el valor de eso habría que decir que Colombia no tuvo una regulación de ese tema hasta el año 70 en el Código de Comercio. Casi 40 años antes la Corte Suprema de Justicia Sala Civil reconoció ese principio, que hoy es de la esencia de la estructura de la contratación pública. No menos trascendente fue el aporte de la Corte Suprema de Justicia en lo extracontractual. Recuerden que veníamos de la responsabilidad indirecta en el siglo XIX. Pues lo primero que hizo la Corte Suprema de Justicia fue defender la idea de que la gente compromete al Estado, porque el Estado es persona jurídica y se expresa a través de personas naturales, y lo que hagan esas personas naturales desarrollando funciones en relación con la persona jurídica compromete a la persona jurídica. Y entonces habló de responsabilidad directa. Luego el funcionario ya no va a ser el primer condenado, sería el condenado subsidiario, es decir, se invirtió la relación.
Poco tiempo pasó, en los años 30, antes de que se empezara a manejar en la sala civil un concepto nuevo, por aquel entonces una teoría francesa, que fue recogida por primera vez el 30 de junio de 1941, la teoría de la falla en el servicio. Con eso, señor presidente, cambió la historia de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. Y fue ese 30 de junio del año 41. Y en otro 30 de junio del año 62, la Corte Suprema de Justicia, es decir, 2 años antes de perder competencia sobre el tema, hizo un resumen de lo que era la falla en el servicio, de cuáles eran sus elementos, con el gran magistrado José J. Gómez como ponente. En un fallo que ha trascendido en la historia para ser llamado el fallo Tinjacá. En él se condenó a la ciudad de Bogotá por el hecho de un conductor de un carro de bomberos que en la madrugada del 25 de diciembre invadió a alta velocidad y en zigzag. Considerando la fecha, pues podríamos pensar por qué, pero estaba de servicio y atropelló al señor Tinjacá y a otra persona, les causó lesiones permanentes graves. Pues con ocasión de eso, la Corte explicó el alcance de la falla del servicio, configurando una noción propia de culpa administrativa, no vinculada a la conducta de un funcionario específico, sino al incorrecto funcionamiento del servicio. En lo sucesivo, la culpa en materia administrativa habría de apreciarse desde lo que se espera del servicio y no desde la conducta individual de una persona. Y por eso hoy se puede hablar de un concepto de falla del servicio anónima, porque no nos interesa quién hizo qué o cuál cosa pasó, lo que nos interesa es cuál es el resultado en la prestación del servicio, y eso ocurre desde esos 2 fallos enormes de la Corte Suprema de Justicia de un 30 de junio. Por eso, señor presidente, en mi nueva condición de numerario, en la próxima sesión ordinaria, quiero proponerle a la Academia que esa fecha, el 30 de junio, sea en lo sucesivo celebrada por esta corporación como el Día del Derecho Administrativo. No tenemos ninguno. De manera que nos dediquemos con ocasión de esa fecha anualmente a realizar reflexiones alrededor de sus retos. Y entonces pasó la competencia del Consejo de Estado, decreto 528 del año 64. El aporte del Consejo de Estado del siglo XX desde luego es enorme. Pretender sintetizarlo acá es atrevido, pero podríamos decir que recae sobre 3 cosas. Uno, sobre el daño nacido del acto administrativo ilegal, esa herencia que viene desde el primer código. Uno, segundo, sobre la responsabilidad contractual que empieza a construir en ese año 64, y el de la responsabilidad extracontractual que lo empezó a construir en el 41 parcialmente y después en el 64 plenamente. Nos interesa entonces destacar como primera cosa lo que ocurrió con ocasión de los hechos del 10 de julio de 1944. Ese día, en Pasto, ocurrió, sabemos todos, un intento de golpe de Estado, es decir, de Pumarejo. El gobierno lo asumió el doctor Darío Chandía, designado de tan profundo aprecio en esta academia. Y siguiendo el ordenamiento jurídico de la época, se tomaron medidas, algunas de las cuales tal vez las veríamos con otros ojos hoy, pero con arreglo al ordenamiento jurídico de la época se adoptó la censura, mediante un acto administrativo que estableció el listado de los periódicos y designó a cada uno un censor, estableciendo que a partir del 11 de julio del 44 no podría circular ninguno que no se hubiese sometido a tal procedimiento. ¿Dónde estuvo el problema? En que al diario El Siglo no lo incluyeron en la lista y no le nombraron censor, pero no porque se hubieran olvidado de él, no, por el contrario, lo mandaban rodear con el ejército bajo el argumento de protegerlo de los ataques violentos de las muchedumbres.
como quedó dicho después en el proceso por el comandante de la policía. Eso terminó en que durante 27 días el Siglo no circuló. Por supuesto, soportó gastos sin ingresos, pérdidas. En su demanda por esos hechos, el Siglo pidió que se condenara a la nación por una vía de hecho. El fallo es de 29 de julio del año 47, con ponencia de un académico, el consejero de Estado, doctor Gustavo Balbuena, que determinó que en tanto no resultaba discutible la legalidad de la medida, el asunto en realidad recaía sobre los efectos dañosos de la operación administrativa. Y entonces dijo lo siguiente: domina actualmente como mejor criterio el del daño especial. Parte esta teoría del gran principio básico del derecho público moderno, de la igualdad de los ciudadanos ante la carga pública. En tanto que un administrado soporta las cargas que pesan sobre los demás, nada puede reclamar al Estado. Pero el deber de indemnizar aparece desde el instante en que se produce una carga especial. Y entonces concluyó que el Siglo había tenido una carga especial, porque no había podido ser. Y condenó, no por una falla, sino por un daño especial. Y ese es el segundo gran aporte en términos de responsabilidad civil extracontractual, que sería el primero del Consejo de Estado, aunque hay un célebre salvamento de voto, el magistrado Lamus Girón, que aún suscita discusiones académicas. Lamus Girón sostiene que ahí había una falla en el servicio. Y entonces, bueno, pero el asunto, digamos, se saldó sobre la base del daño especial. Unos años después, en aplicación de esa teoría, mediante fallo del 23 de mayo del 73, el Consejo de Estado determinó que debía indemnizarse integralmente a doña Vitalia Duarte de Pinilla, propietaria del inmueble destruido por la acción de las fuerzas militares en que se dio de baja al bandolero Efraín González el 9 de junio de 1965. Ese encarnizado combate había terminado con la demolición de la casa de la demandante, que alegó haber sufrido un daño especial. Y esa misma teoría ha sido usada repetidamente como un bastión de nuestra juridicidad. Y ha soportado el test del tiempo, a no dudar. Se ha enfrentado a sus propios límites, como en el debate sobre los daños causados por el terrorismo en los años 80 y 90. Se argumentó en algunos casos que podría aplicarse la teoría del daño especial, y el Consejo de Estado accedió en algunos casos. Pero finalmente la revisión de la teoría sigue siendo aún controvertida. Pero como yo estoy en el siglo XX, no me voy a pronunciar sobre los recientes casos, y es que todavía se discute el asunto. Un siguiente aporte del Consejo de Estado, en línea de establecer entonces una responsabilidad objetiva, no vinculada a la falla del servicio, apareció por primera vez en 1984, cuando se reconoció el título de imputación de riesgo excepcional, cuando se trajo la responsabilidad civil por actividades peligrosas al ámbito del Estado. En esa sentencia conocida como la de las vacas electrocutadas, con ponencia del consejero de Estado boyacense Eduardo Soscún Monroy, se explicó esa teoría diciendo que el riesgo excepcional ocurre cuando el Estado, en desarrollo de una obra, de un servicio público, utiliza recursos o medios que colocan a los particulares o a sus bienes en situación de quedar expuestos a un riesgo de naturaleza excepcional. En sucesivos pronunciamientos el Consejo de Estado ha llegado a decir que aunque se desconozca la razón de un accidente originado en la actividad riesgosa de la administración, se parte del riesgo creado y por ende de la responsabilidad objetiva. El catálogo de actividades riesgosas empezó por el manejo de la energía eléctrica, pero se ha ido ampliando a nuevas realidades, a nuevas situaciones, a la construcción de obras públicas, al manejo de armas,
de explosivos o a la fumigación de cultivos en tiempos más recientes, todas las cuales comparten la idea de la creación por el Estado de un riesgo de naturaleza excepcional. Nótese cómo los títulos de responsabilidad objetiva, el daño especial y el riesgo creado, no niegan el carácter preeminente de la falla en el servicio. No. Son para ser mirados caso a caso, como excepciones que son a la regla. Y en ese punto estábamos cuando llegó la Constitución del año 91. Bueno, como decíamos, en vigencia de la Constitución del 86, pues no había un principio constitucional autónomo para el efecto. Se apelaba al deber de las autoridades de proteger la honra, vida y bienes de los ciudadanos, artículo 16 de la Constitución anterior, y a partir de ahí se derivaba jurisprudencialmente la consecuencia. Pues ese vacío se vino a llenar entonces en el inciso primero del artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. Daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Daño antijurídico vino a entenderse como aquel que la persona que lo sufre no tiene la obligación de soportar. Y eso cambia el debate de manera importante. Desde luego debe ser imputable y debe haber causalidad. Como javeriano y como discípulo del doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, mucho me honra que sea usted quien hoy me acompañe en este acto, por haber sido, entre otras cosas, como constituyente, cultor y ponente de esta joya de nuestra justicia. Que la Constitución haya recogido el principio de responsabilidad patrimonial del Estado subraya ante todo que él es uno de los pilares de nuestro Estado social de derecho, que a él le da una especial protección, que se cubre toda forma de responsabilidad del Estado, y la jurisprudencia ha derivado de eso consecuencias muy importantes, como por ejemplo establecer que enfrente de una determinada situación de daño que una persona no deba soportar, la carga argumentativa del título de imputación no es tan importante. El juez puede buscar el título de imputación. Por supuesto, el demandante tendrá que ocuparse de probar el daño, tendrá que ocuparse obviamente de los elementos de causalidad, pero en punto de estas discusiones sobre el título de imputación hay una amplia posibilidad para el juez de encuadrar la situación. Y eso no hubiera pasado si no tuviésemos esa idea del daño antijurídico, por supuesto, como regla. De otro lado, el artículo 90 y su amplia comprensión, que es mi criterio, explica también por qué, a partir de su vigencia, hemos visto una extensión, una ampliación de la responsabilidad. Oímos ahora hablar de responsabilidad del legislador, doctor Mauricio, lo comentamos hace poco. Oímos también hablar ahora de responsabilidad de la Administración de Justicia. Antes de la Constitución del 91, escasamente algún fallo había encontrado responsable a algún dependiente judicial por haberse apropiado de un bien secuestrado o por haber desaparecido un título ejecutivo. No, con la Constitución del 91 se rompió esa idea de que el juez es infalible. Y la ley estatutaria, la ley 270, recogió esa posibilidad en tres supuestos: el error judicial, la privación injusta de libertad y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Y hemos conocido en estos años fallos de responsabilidad y procesos alrededor de jueces de todas las áreas, incluso en las altas cortes, por razones sustantivas. De otro lado, el artículo 90 también parece muy importante en cuanto a la idea de la reparación integral.
en superar los parámetros civiles clásicos de reparación, en superar el daño emergente y el lucro cesante, conservándolos, pero ampliándolos a otras circunstancias que trascienden a la afectación moral o social, individual o colectiva, que no se limitan solo a la protección del derecho económico y que también atienden al efecto social del daño. Por eso es tan importante la aparición de medidas simbólicas de reparación, las excusas públicas cuando se ha ofendido a un colectivo, cuando una minoría se ha visto atacada a través de un caso simbólico, los monumentos de recordación que honran no solo al ofendido, sino que también buscan generar medidas de no repetición en protección de sus colectivos. Mencioné a las banderas hace un rato como una vergüenza. Cuando se cumplieron los 50 años de esa masacre, el Congreso tuvo la buena idea de tramitar una ley para tratar ese tema, a lo menos desde esta perspectiva, y pedir perdón a nombre del Estado, y ordenar en Ciénaga, Magdalena, una placa conmemorativa que sacara del anonimato a las víctimas, y ordenar algunas obras de justicia social en esa atribulada región. Pues bien, otro concepto que se vincula con el artículo 9 y que la Constitución introdujo es el del bloque de constitucionalidad en la protección de los derechos humanos. Por esa puerta hemos transitado al llamado control de convencionalidad. No nos corresponde ahora elaborar sobre eso mayormente, pero ciertamente y de cara al siglo XXI ese impacto está siendo crecientemente significativo. Señor presidente, como se ve, ya empiezo a exceder los límites de la paciencia, del tiempo y de mi propio título, que era el siglo XX. Lo voy a parar ahí, no sin antes rendirle culto a mis profesores que están acá y que me inspiraron hace ya más de 35 años a esto. Ya hablé del doctor Juan Carlos de Guerra, por supuesto, pero tengo a mi profesor de responsabilidad civil, el doctor Jorge Santos, y sé que mi profesor de contratos, el doctor Sergio Muñoz, está presente espiritualmente. Luego este es su triunfo también, y es el de la Universidad Javeriana, señor decano. Gracias por estar acá. Bueno, queda claro que el aporte del siglo XX a la construcción de la responsabilidad patrimonial del Estado es formidable. Y no solo aquí. En Europa, incluso se llegó a incluir un nuevo derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del 7 de diciembre del año 2000, justamente en el cambio de siglo, creando el derecho a una buena administración. En Europa se tiene derecho fundamental a una buena administración. Hermoso sería conceptualizarlo entre nosotros. Ese numeral tercero recoge a la responsabilidad como una expresión de la buena administración. Creo que tenemos mucho que pensar, señor presidente. Entre nosotros vendrán nuevas cimas a alcanzar en el siglo XXI. La academia debe ser parte de esa reflexión, porque de cómo la asimile nuestro Estado social de derecho dependerá en mucho nuestra forma de civilización, como bien lo dijo Rivera. Muchas gracias. También muchas felicitaciones por la brillantez de su exposición. Realmente hemos estado interesados desde el primer momento hasta el final en cada uno de los pensamientos que ustedes tengan bien transmitirnos sobre la historia de la responsabilidad del Estado. Empezando la transformación en la Revolución Francesa, después todo el desarrollo que tuvo entre nosotros en el siglo XIX con la Constitución del 63 y algunos adelantos de la Constitución del 86, especialmente en las modificaciones que tuvo en el año de 1910. Y luego, naturalmente, toda la evolución legislativa
y jurisprudencial que ha tenido a lo largo del siglo XX este tema de la responsabilidad. Usted ha tratado el tema de una forma verdaderamente magistral que ha tenido en mi vida al auditorio que lo he escuchado durante esa media hora que acabamos de terminar. De manera que muchas felicitaciones y sobre todo muchas gracias por su exposición. Buenas tardes a todas y a todos los presentes, señor presidente y señores dignatarios de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Gonzalo Suárez, señores magistrados, señores académicos, señoras y señores. Tendría yo que comenzar por felicitarlo y lo hago de todo corazón. Me parece que, como decía un viejo amigo mío que estaba aprendiendo a tutear, se fajaste. Sin lugar a la menor duda. Su discurso ha sido simplemente formidable, doctor Gonzalo, como en general son sus clases. Esta corporación ha tenido el acierto de elegirlo como miembro de número, y usted, para la formalización de su ascenso, elaboró un extraordinario trabajo que intituló El aporte del siglo XX a la responsabilidad patrimonial del Estado de Colombia, y me hizo el honor de proponer mi nombre para que diera la respectiva respuesta institucional. Ustedes lo han escuchado. No voy a referirme en detalle y espacio a la historia de la responsabilidad del Estado, ni en Francia, ni en Colombia, ni a lo que ella fue desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando partimos, lo dijo usted, de aquellos postulados políticos fundamentales que los anglosajones describían en resumen diciendo "The king cannot do wrong", el rey no hace nada malo y por consiguiente no puede ser y no es responsable de absolutamente nada. Postulado que recogieron, por supuesto, todos los países en tiempos, en síntesis, del antiguo régimen. Lo dice usted, todo comenzó alrededor de la Revolución Francesa y a partir de ella, la construcción del Estado de Derecho, la construcción del sistema de responsabilidad, de un sistema de responsabilidad del Estado. El trabajo de Gonzalo Suárez, ustedes lo han escuchado y tendrán la oportunidad de leerlo, y ojalá el libro salga muy pronto. Es un señor trabajo, y cuando digo que es un señor trabajo no estoy empleando para el efecto una fórmula gratuita, ciertamente no y rotundamente no. El escrito es mucho más que un juicioso recuento y análisis de los textos normativos, jurisprudenciales y doctrinales, que lo es en grado superlativo, que a lo largo del siglo pasado fueron avanzando en el proceso de forja del perfil de la vertiente pública de la responsabilidad aquiliana, que por supuesto lo es y de qué manera completa. Pero la verdad es que el trabajo de Gonzalo Suárez es mucho más que eso, y dentro de lo mucho más que eso es algo a lo que él no se refirió, y en lo que yo quiero concentrarme. Es la proposición de una verdadera tesis que comienza trazando un paralelo entre dos conceptos que por distintas razones el derecho tradicionalmente ha considerado por separado, acaso por estimar que esas razones y sus mundos nada tienen que ver entre sí, y que principalmente consiste en hacer evidente la recíproca correspondencia que hay entre ellas, derivada de las bases fundamentales conceptuales que les son comunes. Se trata de los conceptos de la responsabilidad patrimonial del Estado y del Estado social de derecho. A eso se refiere el trabajo de manera cardinal. Y eso es, a mi modo de ver, lo que lo hace particularmente distinto de los trabajos que se han ocupado o bien del tema del Estado social de derecho o bien del tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Por ende, a mi juicio, mucho más que en la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado a lo largo del siglo XX, el quid de este trabajo de Gonzalo Suárez está, por un lado, en haber relevado y rastreado con detalle ese paralelismo y esa mutua correspondencia que ordinariamente se pasan por alto, dada la tradicional adscripción de uno y otro conceptos a distintos ámbitos del derecho.
el constitucional respecto de la idea del Estado social de derecho y el administrativo respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Hace ver también, Gonzalo, que son más o menos coetáneos. Surgieron por la misma época, con fundamento en unas mismas ideas, y lo fueron su desarrollo y su florecimiento, porque tienen en común unos mismos fundamentos filosófico-políticos que los explican, que los justifican, que los emparentan cercanamente: los conceptos de la justicia social, de la búsqueda de la igualdad, de la prevalencia del interés público sobre el interés particular, de los derechos sociales y, por supuesto, ante todo, de lo que podríamos llamar la efectividad plena de la dignidad humana, que está reflejado todo ello en uno y otro conceptos: el Estado social de derecho y la responsabilidad patrimonial del Estado. Esos fundamentos, que con el tiempo se fueron irguiendo en verdaderos principios de derecho público, están en la base misma del Estado social de derecho y de su responsabilidad patrimonial, e iluminan íntegramente las dos construcciones. Como lo anota el autor, la atenuación y las limitaciones que se fueron imponiendo a la concepción absoluta y rabiosamente individualista de los derechos del hombre y de sus libertades públicas, para irle abriendo paso a una visión crecientemente social de los mismos, al lado de la transformación paralela que se fue dando en la idea misma del Estado, de su razón de ser, de sus funciones, de su misión, propiciaron uno y otro conceptos. Prueba de ello son dos que él destaca y a las que hoy lamentablemente le faltó tiempo para hacer referencia: lo que fueron y lo que significaron, también coetáneas, la Constitución de Querétaro de 1917 y la Constitución de Weimar después de la Primera Guerra Mundial, que fueron recogiendo esas mismas ideas y que, con apoyo además en el trabajo de grandes doctrinantes, Heller, por ejemplo, para mencionar uno solo, y algunos de los revolucionarios conceptuales mexicanos, fueron construyéndola. A partir de allí surge un nuevo constructo de la función administrativa del Estado y de su papel en la vida social, marcado por el dinamismo y la acción en aras de la igualdad real y del bien común, y la progresiva apertura de la puerta a la reparación de los daños causados por él, que había estado, ya lo dijimos, cerrada, y lo estuvo en Colombia hasta el fallo célebre de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Colombia de 1864, al que se refirió Gonzalo, que tuvo que ver con una de nuestras guerras civiles, también él lo mencionó, en donde en un momento determinado las tropas del gobierno resolvieron ocupar un inmueble de propiedad de un particular, pusieron allí no solamente su cuartel general, sino el parque, y resulta que en un momento determinado nadie sabe por cuenta de qué ese parque explotó, y por supuesto de la hacienda que había sido ocupada no quedó ni el recuerdo. Algo parecido a lo que ocurrió, y usted también se refirió a ello, con la casa de doña Vitalia Duarte de Pinilla, desde la que se enfrentó Efraín González a la Brigada 13 del Ejército de Colombia en el año 1965. Allí hubo una condena de la Corte Suprema de Justicia Federal en 1864, es decir, anterior en 9 años al celebérrimo fallo Blanco, al que suele la historia universal atribuirle el comienzo de la idea de la responsabilidad del Estado. Pero creo que es incontrovertible la tesis de que 1864 fue antes de 1873. Y si eso es incontrovertible, como yo creo que es, y también lo es en el caso de nuestra acción pública de inconstitucionalidad, que data de 1910, 10 años antes de 1920, cuando el mundo resuelve atribuírsela a la creación de Hans Kelsen, ya estaba en la Constitución colombiana desde el acto legislativo número 3 de 1910. En fin, el repertorio de las fuentes nacionales y extranjeras que trae a colación el académico Suárez para apoyar su disertación es evidente reflejo de un trabajo encomiable, en especial por lo que hace al puntual recuento de la historia tanto en Europa y en Norteamérica como en Colombia, dados los casos a los cuales él se refiere y que no voy a volver a mencionar porque él ya lo hizo.
que desembocaron en una construcción que fue pretoriana, aquí como lo fue en el sistema continental europeo. En Inglaterra apenas comienza, desde hace muy poco tiempo. En los Estados Unidos también viene bastante atrasado, pero en el derecho continental europeo y en el derecho colombiano fue una creación pretoriana, él lo dijo, de la Corte Suprema de Justicia primero y del Consejo de Estado después, y luego del Constituyente de 1991, que resolvió incorporar al conjunto de los instrumentos constitucionales de protección de los derechos fundamentales la idea de la responsabilidad patrimonial del Estado, para que ella no siguiera siendo simplemente una derivación de la norma del artículo 16 de la Constitución anterior, que hablaba de la obligación del Estado de proteger a todos los residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes, etcétera, 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 sino que quedara expresamente consagrada como lo quedó en los términos a los que él se refirió. El Estado responderá patrimonialmente de los daños antijurídicos que le sean imputables. Recuerdo inclusive algún debate que se presentó en tiempos de la Constituyente, cuando algunos de los constituyentes del M-19 dijeron: dejen de enredar los conceptos, quítenle lo de antijurídico al daño y quede la norma diciendo el Estado responderá de los daños que le sean imputables. Afortunadamente se logró volver por los fueros del derecho, porque si hubiera quedado que el Estado responde de los daños, también habría sido responsable de los impuestos, porque los impuestos son daños que se le causan a los particulares en la medida en que son detrimentos patrimoniales que les causa el Estado. Entonces el antijurídico es un concepto que le agregó un elemento que era absolutamente fundamental, y desde entonces ha sido parte de la base de esa construcción. Los conceptos a los que se refirió Gonzalo, de la igualdad frente a las cargas públicas, de la igualdad, de la justicia social, están recogidos en esa norma del artículo 90 de la Constitución, como lo están también en aquella que establece que Colombia es, en el artículo primero, un Estado social de derecho, construido en forma de república unitaria, etcétera, etcétera. No me voy a extender más, porque hoy es el día de Gonzalo Suárez, porque ha sido el día de Gonzalo Suárez, porque una vez más debo decirle: se fajaste. Qué prodigio su trabajo, qué prodigio su intervención, qué prodigio su discurso. Lo felicito, y felicito a la Academia por haberle conferido ese justísimo ascenso a mi antiguo alumno, hoy mi profesor, el doctor Gonzalo. Muchas gracias. Una mayor admiración la obra jurídica que nos ha ofrecido el doctor Suárez en esa oportunidad. Fue muy oportuna el consejo del señor vicepresidente de abrir la posibilidad de intervención de los particulares, de los académicos que se encuentran, después de haber escuchado al doctor Edgar Portocarrero. En realidad tomo la palabra es porque los años me están pasando factura. Mi capacidad visual no es la que era, y no había yo registrado la presencia que me emociona del padre Álvarez. Muchísimas gracias, padre, por acompañarme. Para ustedes un símbolo de nuestra jovialidad. Yo admiro a Gonzalo Suárez. Es un hombre a carta cabal, un caballero, pero además es un jurista, y un jurista que hace honor a esta academia. Yo realmente estaba fascinada con esa conferencia y no tengo palabras sino para felicitar a Gonzalo, a su familia y a la academia por ese éxito de hoy. Un abrazo. Con el doctor Gonzalo Suárez nos une una amistad de toda la vida. Nos llevamos un mes. Nuestros papás empezaron a trabajar juntos, ejerciendo la profesión del derecho dignamente, con decoro, con toda la altura que tiene la profesión, y que después, tanto desde las épocas del colegio, con el doctor Suárez, que fuimos compañeros, que nos graduamos hace 40 años del bachillerato,
mismo plantel, pues he visto realmente lo que han manifestado ustedes, la maestría del doctor Suárez para hacer precisamente que el derecho trascienda. Sus intervenciones, su participación en la creación de la Ley 80, en la regulación de la misma a través de los decretos reglamentarios, su proceder siempre imparcial como árbitro, pues lo ha hecho más que merecedor a que lo hubiésemos en su momento postulado y que los académicos hubiesen además aceptado este ascenso merecidísimo, porque en él, que ha sido muy activo miembro de la academia, podemos tener realmente en momentos de esperanza hacia las instituciones académicas que desafortunadamente en algunos casos van perdiendo la presencialidad de los integrantes, lo digo por otras instituciones, que Gonzalo Suárez y además los académicos que él mismo también ha postulado y que se han posesionado en los últimos años, sigan dándole la trascendencia a nuestra academia en los 130 años que está celebrando. Muchas gracias a la mesa directiva y nuevamente felicitaciones al doctor Gonzalo. Me sumo a las congratulaciones que se le han expresado al doctor Gonzalo Suárez. Quiero registrar la circunstancia para mí afortunada de que hace 11 años tuve el gusto de entregarle su diploma de miembro correspondiente de esta academia, y le agradezco a la vida que me haya permitido 11 años después ver que llega al ascenso de miembro de número, y felicito, como se ha dicho también, a la academia para que sea una especie de ejemplo de lo que deben ser los académicos de este ciclo. Muchas gracias, doctor Gonzalo, y congratulaciones a la familia del doctor Gonzalo. Un gusto escuchar a Gonzalo, que además de académico y de ser la persona que me presentó a esta academia, pues es mi amigo y mi compañero de universidad. Nos conocemos hace algo más de 30 años, ¿no, Gonzalo? No vamos a decir exactamente cuántos más. Pero Gonzalo, y aquí lo conozco desde muy chiquito, que éramos chiquitos, se destacó desde el primer día, el primer año, y luego en las clases del doctor Esguerra, que fueron como el tercer año tal vez, por ser uno de los estudiantes más destacados, más serios, más juiciosos, más aconductados, muy brillante. Y creo que su carrera, su hoja de vida lo comprueba, pues digamos es fruto de esa disciplina, de ese amor por el derecho. Gonzalo desde el primer año, yo no sé si tenías 18 o 17 años en primer año, 16 o 16, era un enamorado del derecho, de todo el derecho. Entonces es un gran jurista que se formó como tal desde muy pequeño, incluso antes, creo yo, por las historias que cuenta él mismo de su crecimiento con su familia, con sus padres, etc. Entonces, Gonzalo, es un honor acompañarte hoy, ser testigo de esta maravillosa clase que nos has dado. Es un honor, y aquí hablo como directora de los juzgados de la Javeriana, es un honor tenerte como profesor y de la facultad en general, y también ha sido un gusto y un honor oír al profesor, al maestro, al doctor Esguerra, en esa respuesta maravillosa, echándole esas flores muy merecidas, debo decir, y siendo otra vez alumna suya en estos espacios cortos que nos da la vida de poderlo oír. Así que muchas gracias y felicitaciones. Gonzalo, saludos especial, bienvenido, felicitaciones. Como dijera el profesor mío, eres todo un joven y ya maduro jurista. Realmente con mucha propiedad, no solamente
ha hecho el recuento de los diversos episodios de la formación de esta área de derecho, sino tocó los puntos sustantivos fundamentales con mucha autoridad, y particularmente dentro de la idea del Estado Social de Derecho, ubicar el centro de la variedad del derecho, que es el tema de la responsabilidad. Bienvenido a este grado y éxitos. Bueno, yo me llamo María Camila y con mi hermana Laura somos las hijas del homenajeado, y aquí ante todas estas manifestaciones de admiración e incluso afecto, nosotras también queremos manifestar el nuestro. Yo soy abogada de la Javeriana, mi hermana, bueno, no, pero quiero decir acá muy públicamente que una de las grandes fuerzas que en mí inspiró lo que es el amor y la pasión por el derecho, todos los días tratar de siempre ser la mejor abogada que puedo ser, es mi papá, bueno, doctor Gonzalo. Entonces te queremos expresar todo nuestro orgullo, todo nuestro cariño en hoy que estudia, y también un saludo para el doctor Botero, nuestro decano, y para el doctor Esguerra. Muchas gracias por todas las palabras, sé que para él significan un montón. Muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto de orden. La continua referencia de felicitación a la familia de Gonzalo nos obliga a expresarle a ustedes una especial muestra de agradecimiento por la forma en que lo reciben, por la forma en que han acogido a mi sobrino, y saco pecho, que significa un gran honor para toda nuestra familia. Debo confesarles que este ingreso por la puerta grande a la Academia Colombiana de Jurisprudencia de Gonzalo Suárez nos llena de satisfacción, nos llena de reconocimiento con ustedes y nos crea una deuda perenne por la forma amable en que lo han hecho. Se suma a esta distinción al ascenso de otro sobrino de Diego Corredor a la Corte Suprema de Justicia, y entonces pues permítanme tomarme esa libertad de expresar esa gran alegría de que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos en nombre de nuestra familia. Muchas gracias. Yo debo decir que realmente escuché con supremo deleite al doctor Gonzalo Suárez y al doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. A raíz de un muy amable mensaje que me envió el doctor Gonzalo, le dije que estaría aquí con un propósito muy claro: aprender de su discurso y aprender de la respuesta a su discurso del doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Sería pretencioso tratar de agregarle a la muy sesuda y completa exposición del doctor Gonzalo Suárez algunos ribetes. Así que me voy a limitar simplemente a decir que, además de la densidad de su trabajo, que aspiramos a leer íntegramente en la publicación de la Academia o en el libro que ya nos ha vaticinado, hay un ingrediente que particularmente a los que nos hemos movido en las esferas del llamado derecho social nos suscita muchas, digamos, referencias hacia el futuro que marcó muy cabalmente el doctor Esguerra Portocarrero también. Él mencionaba que en el ámbito del derecho social hubo dos hitos: la revolución que produjo la Constitución de Querétaro y la Constitución de Weimar, que han sido piedras, pilares del llamado derecho del trabajo. Además, un derecho del trabajo que no está centrado única y exclusivamente en el trabajo particular, sino por el contrario, que adquirió una nueva dimensión y se lo dio, a mi juicio, de una manera muy brillante la Constitución del 91, con el concepto de los derechos fundamentales y especialmente de los derechos fundamentales del trabajo.
yo creo que el doctor Gonzalo nos ha puesto una tarea, y es la de que ya vamos a completar casi un cuarto de siglo, del siglo XXI, y es importante mirar cuál ha sido esa relación de la globalización o internacional del derecho público que ha de alguna manera impregnado figuras como las del derecho del trabajo, en este caso fundamentalmente en relación con los funcionarios, ¿no? Entonces, él ha puesto un hito muy alto que a mi juicio obliga a la academia a utilizar los mismos parámetros científicos, jurídicos, intelectuales para estudiar lo que viene aquí después. Y una referencia que he debido hacer al principio, pero que la hago ahora, doctor Gonzalo, y es que a raíz de nuestro primer encuentro aquí en la academia, hablábamos, pues los académicos saben que yo soy egresado de la Universidad Nacional, hablábamos del contacto precisamente de su padre, el doctor Gonzalo Suárez, con la Universidad Nacional. Entonces allí hubo un hito que me ha hecho mucho más placentero, doctor Gonzalo, este momento de disfrute intelectual que ustedes dos nos han regalado. Mil gracias. Estatura de la conferencia del doctor Suárez, pero no se ha mencionado un elemento esencial que tratamos de formar en la universidad, a la par de este, que es la estatura moral de las dos personas que hicieron la presentación del día de hoy. En los momentos en que vivimos, es eso, es la estatura moral, es la capacidad de liderazgo, es el faro que representa lo que quiero exaltar en este momento. Felicitaciones, doctor Suárez. Te fajaste también. Muchas gracias, doctor Roger. Soy Astrid Fajardo, soy la esposa de Gonzalo, y quiero de verdad felicitarte porque soy testigo del amor, de la pasión que tienes por tu trabajo, de las horas, como dicen los españoles, que le echas a hacer de manera juiciosa y a cabalidad todo lo que te propones. Te quiero felicitar, abrumada con esta admiración que te tengo, y sé que te mereces esto y muchas cosas más. Qué orgullosos los colombianos nos debemos sentir de tener un jurista como tú, y qué falta le hacen a este país. Vamos a proceder a tomar el juramento al doctor Gonzalo Suárez y a entregar el diploma de la medalla. Por favor, de ponerse. Gonzalo Suárez, jura usted por Dios y por la academia cumplir bien, fiel y lealmente los deberes inherentes a su nueva calidad de académico del número. Sí, juro, dando gracias a Dios por esta responsabilidad. Si es así, que Dios y la academia se lo premien, si no, que él y ella se lo demanden. Muchas felicitaciones. Le voy a pedir el favor al señor vicepresidente de dar lectura al diploma que le ha entregado el doctor Suárez, que se le entrega al doctor Suárez. Muy bien, señor presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Gonzalo Suárez Beltrán ha sido inscrito en esta corporación como miembro del número en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se le expide el presente diploma en Bogotá a 11 de abril de 2024. El presidente, el vicepresidente, el secretario. Finalmente le voy a pedir el favor al señor secretario general de imponerle la condecoración de académico del número al doctor Suárez.
Doctor Gonzalo, es un honor para mí, que me ha precedido en el ingreso a la academia, hacer la entrega del cordón que lo reconoce como académico de número. Bienvenido a tan importante distinción y le pido el favor de que lo use de aquí en adelante en cada una de las sesiones que vamos a tener. Muchas gracias. Muy bien, creo que en esta forma hemos terminado.